una de las cosas más lindas que tiene Córdoba son sus montañas. Y la montaña más grande que tiene, las Sierras Grandes, en vez de terminar en picos, termina en una pampa enorme, la Pampa de Achala, a más de 2000 metros de altura, que es el lugar donde se junta la mayor parte del agua que consume la provincia, que consumimos todos. Y allí, que es un lugar por su altura y por sus características de vegetación y piedra, la luz tiene una sustancia, es de una sustancia muy especial. Ahí se me ocurrió entonces que la luz podía tomar forma sólida. Y sucede la historia. Escribí el cuento muchas veces y cuando sentí que ya estaba terminado, que ya tenía su fuerza interior, pensé en quién podía dibujarlo. Inmediatamente me vino a la cabeza Jorge Cuello, un amigo que en ese momento hacía poco tiempo que se había ido a vivir a Traslasierra. Y de Córdoba a Traslasierra, para llegar, hay que cruzar la Pampa de Achala. Él lo hacía un par de veces por semana y dije, es él el que tiene que dibujar por un pedazo de luz, que finalmente tuvo muchas versiones dibujadas. Es una larga historia la que tuvo. Y la primera versión dibujada fue hecha en diapositivas. Jorge recibió mi historia y sintió que tenía que entenderla, tenía que atravesar, dejarse atravesar por ella a través de la luz. Y entonces usó diapositivas. Seguramente hay mucha gente que está escuchando, mirando esto, que no tiene idea de lo que es una diapositiva. Una diapositiva, porque ya no hay más. Una diapositiva es esto. En realidad era una manera fotográfica. Se sacaban fotos de este tamaño en una lámina que después se proyectaba a través de la luz en una pared grande como lo que ahora sería un cañón, pero no había digitalización. Entonces se sacaba la foto y se ponían estos marquitos muy pequeñitos. Y se ponía en un carril. Este carril tiene las primeras diapositivas que dibujó Jorge con la historia. Un boceto hermoso de la historia, con mucha energía. ¿Cómo hizo Jorge? Porque no podía sacar fotos de algo que no existía. Entonces, buscó radiografías, ¿no? Fotos del cuerpo, del interior del cuerpo, las llenó de tinta china y con un clavo hizo el primer boceto, dibujó con clavo rayando la tinta china. Y eso después lo proyectó y a partir de lo que logró con esos clavos en esas diapositivas, hizo la primera versión del libro Por un pedazo de luz. Yo empecé haciendo diapositivas pintadas a mano por la invitación que me hizo como por el año 85 el Cine Club La Quimera. Una cosa muy preciosa que consistía en hacer plástica sobre una diapo, ¿no? Una diapositiva mide 4,2 por 2,7, sí, como pi era, una cosa así. Y yo me acuerdo que me apasionó, ¿no?, la historia, en realidad, porque hasta ese momento yo no había experimentado nunca con la luz, ¿no? Y bueno, y cuando el Mariano me cuenta de esta historia del pedazo de luz, en realidad, lo primero que se me ocurre es en esta historia de las diapositivas, ¿no? Y volví a sacar el espíritu. ¿Ven? Y esto es como una situación, en realidad, muy dramática, ¿no?, de la luz. Es decir, hay un punto en el cual, en este caso,
que es lo que de pronto después descubrí en el libro, ¿no? O sea, como cómo hacer para controlarla. Y como para que en alguna manera tengan en protagonismo la vaca, ¿no? Y la oveja, ¿ves? Que ahí se empiezan a ver. Este es el vampiro, que está, el murciélago que está llorando, ¿ves? Y ves que en el fondo hay como una necesidad de un tratamiento de la luz, que después es lo que se ve en el cuadro. Y acá es como que en realidad es muy grande la pampa de Achara para que entre en una diapositiva. Otra cosa que me di cuenta es que en realidad con las diapos la luz aparecía de todos lados. Era ingobernable. Sí, a mí me hizo de cualquier manera entender perfectamente la historia. Es como una radiografía del libro eso. En este libro no, en este libro como que se me cambió la película, ¿eh? Los chicos siempre le preguntan a uno cómo surgen los cuentos, cómo se le ocurren a uno, de dónde salen, ¿no? Es como develar eso mágico. Lo piden. Yo voy a contar específicamente cómo surgió por un pedazo de luz, porque no hay una sola forma, hay un montón de formas en las que surgen los cuentos. Por un pedazo de luz surgió aquí en mi casa. Yo tenía muchas ganas de escribir, pero la verdad no tenía ninguna idea. Uno a veces le pasa eso, tiene ganas de escribir, pero no sabe qué. Entonces me acordé de una estrategia que suele usarse en los talleres literarios, que inventó Gianni Rodari, un italiano, que es el del binomio fantástico. Juntar dos palabras que no tengan nada que ver una con la otra, y de ahí, de ese chispazo del encuentro, puede surgir una historia. Yo no sabía qué buscar, entonces miré para un lado de mi casa y en una estantería lejos encontré este diablo. Un diablo, creo que es boliviano, que no sé cómo llegó a casa. Escribí diablo. Y entonces miré para el otro lado de la casa, y del otro lado de la casa, en otra estantería, estaba esta vaca de madera, que es una alcancía que me regaló mi prima Ana. Y empecé entonces a jugar con ese binomio, ¿no? Vaca, diablo. Y todo lo que se me ocurría tenía que ver con la leche y no me gustaba. Escribí un montón de cosas y las tiré porque no me gustaban. Y dejé pasar el tiempo entonces. Días después, en un colectivo, surgió la idea del pedazo de luz. El cuento, sobre todo, tiene una poesía como que a su vez maneja un clima que se cierra en sí mismo, no necesita, porque en un momento incluso me colgué. Yo me acuerdo que los primeros viajes, después del texto, me colgué así, viste, tratando de descubrir qué incorporarle, qué elemento del paisaje incorporar. Y fue al revés, ¿me entendés? Decía al revés, es como que fue ganando la textura del clima poético por sobre la situación de paisaje. Incluso con el editor, en un momento se planteó así puntualmente, ¿viste? Me hizo hacer un montón de trabajo. Además, yo soy muy como... Es más, me acuerdo que una vez me había llegado a llegar a esa conclusión de que en realidad yo laburo cuando me colgo con una imagen, como hasta llegó un logotipo, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Es decir, es como que, así como la vaca es un ícono, yo creo, o sea, yo le atribuyo cualidades a la vaca, sería. Lo mismo que me pasa con los peces, ¿no? Con el tema de los truchos.
yo creo que tienen un carácter y su forma corresponde a comunicar una energía que es como muy positiva y muy... El diablo tiene como si fuera para mí una historia como muy... a ver, ¿cómo se diría? Muy cercana por el hecho que todo el mundo me ha dicho siempre que soy un demonio. Y en un punto eso es como que siento que está aplicado con la estructura, es decir, tiene que ser flaco en el sentido de, creo yo, es como si fuera un personaje que en realidad lo que plantea tiene más que ver con el vacío que con lo lleno, ¿no? Es decir, el diablo todo el tiempo está generando, es más, en el desarrollo del cuento, el hecho de que esté relacionado directamente con la violencia a partir de necesitar como si fuera, no apoderarse, porque el chavo podía haber mandado a los súbditos a chorearse la luz. Bien podía haber dicho. En vez de destruirla. En vez de destruirla. Robarla. O sea, ¿por qué el chavo quería romperla? La primera vez que yo vi el libro fue cuando Mariano me llevó el cuento con las ilustraciones, las primeras ilustraciones que él me da a mí, que eran en lápiz, es decir, eran dibujos de tinta con lápiz. Y con eso se hizo un primer libro. Y yo le encontraba un problema que no pude resolver, que era el formato. Las ilustraciones eran muy apaisadas y el libro necesitaba ser por lo menos cuadrado. Entonces no le encontrábamos la vuelta y durmió un tiempo el libro. Hasta que al final se decidió hacer todo de vuelta. Hacer todo el trabajo de vuelta. Entonces le planteé a Jorge que hiciera las ilustraciones cuadradas y él hizo las ilustraciones sobre tela negra. Y se hizo el libro tradicional, todo negro. Eso viene del uso de las cartulinas. El armar con cartulina o con papel algo digamos, es muy antiguo, no es nuevo. Lo que se juntó, digamos, las dos ideas que se juntaron fue las ilustraciones presentadas en primer plano como una muestra de arte. Entonces, para que sea una muestra de arte tienen que ser cuadros. Entonces, lo único que se hizo después es resolver que los cuadros hechos en cartulina, cómo se armaba para que quedaran cuadritos, sin necesidad de pegamento. Entonces ahí se buscó los troqueles y se planteó el libro en forma de cuadros. Es decir, nace el libro por una necesidad de darle características al libro. Hay otra cosa que tiene el libro que, por ejemplo, si a vos te dan el libro, vos lo que haces es, vas y lo pones en la biblioteca, vos lo guardas y desaparece. A este es un poco más complicado hacerlo desaparecer. Digamos, como que el libro completo, su instancia final completa, es cuando está instalado. Entonces tiene una presencia diferente al otro libro. El otro libro puede estar en la biblioteca y lo único que se ve es el lomo. En cambio este tiene que estar en la pared, no puede estar escondido en la biblioteca. Puede estar guardado, por supuesto, la caja en la biblioteca, porque nadie lo armó. Pero tiene otra participación.
la cola, ¡puf!, salió despedida como una estrella fugaz. Entonces el diablo, descolado, confundido, empezó a echar humo por la nariz, y eso, claro, asustó a las ovejas y al perro, que se fueron. Pero quedó ahí la vaca, lamiendo el pedazo de luz, sin preocuparse.